Tienen que dar conferencia. Ok. Quería ver a ver si va a ser una conferencia entre conferencistas o si vamos a tener gente que... vamos a hablar de un tema, el tema que general es el manejo no operatorio del trauma abdominal. Y cuando nos pidieron este tema, nos pidieron con Ana María, con distintos nombres, el mismo tema era. Así que estuvimos conversando y dice, bueno, yo ya lo tengo, yo no lo tengo, entonces quedamos a ver que qué tema podría yo dar de que sea con manejo no operatorio. Así que he perdido varios cabellos pensando a ver que qué tema puedo ubicarlo en esto. Hasta que finalmente me dije, en los congresos hay varias cosas que aprendemos. Cosas para la vida práctica que lo podemos aprender y aplicar el lunes cuando volvemos. Hay cosas que nos abren nuestra mente para poder saber qué se hace, que no tenemos los medios para poder hacerlo, pero vamos a poder hacerlos en algún momento, y lo antes posible que empecemos a pensar de que está viniendo nos va a ayudar para poder algún día aplicarlo. Vi el programa en general y estuve viendo que hay lesiones de duodeno, lesiones pancreáticas, lesiones de la vena cava que el doctor va a dar, y entonces dije, yo no quiero repetir algo que ya lo van a dar, de tal manera que necesito encontrar alguna lesión retroperitoneal que no va a requerir cirugía y que va a ser en cierto modo algo práctico en lo que podamos salir cuando salgamos de este lugar. De tal manera que después de ver todos los casos que he tenido o hemos tenido en nuestro hospital, decidí hablar de un tema que probablemente no es un tema que van a ver todos los días, y es un tema que no necesariamente van a poder aplicar lo que vamos a conversar hoy desde aquí, pero que fundamentalmente es un tema que se va a ver cada vez más. Y vamos a comenzar con un caso personal que tuve. Era un señor de 26 años que no tenía el seatbelt y que estuvo envuelto en un accidente de auto. Fue eyectado, estaba intoxicado, hemodinámicamente estaba estable y que tenía una mínima distensión abdominal con los pulsos distales intactos en la examinación física. Cuando esto fue al ingreso, después que conversamos y lo examinamos, vimos que había sido eyectado, pero que sí que tenía el seatbelt. Y entonces hicimos una tomografía computada, y en la tomografía computada pueden ver, vamos a ver si tenemos aquí, que hay unos coágulos dentro de la aorta. Inmediatamente el paciente fue llevado a cuidado intensivo, difícil de poder hacerle el examen físico porque estaba con alcohol. No hubo otro hallazgo en la tomografía computada, entonces decidimos hacerle una angiografía, y en la angiografía muestran dos áreas en las cuales tiene una estenosis, con una ligera dilatación si ustedes comparan con la aorta de arriba, y sin ningún líquido alrededor de la aorta. El paciente fue manejado conservativamente, pero después de algunas horas, cuando se empezó a despertar, que comenzó a quejarse de dolor abdominal, fue a una laparotomía exploradora en la que se encontró una lesión del intestino delgado con una peritonitis, y había en la zona 1 un hematoma retroperitoneal que no era muy grande, no era pulsátil, y decidimos no hacer ninguna exploración de este hematoma. El paciente estuvo estable y se lo mandó a la casa. Vamos a parar ahora aquí y vamos a volver al tema que estábamos conversando. En el pasado, hablar de lesiones arteriales cerradas era una cosa totalmente infrecuente. Pero si ustedes se fijan aquí, estudiaron 142 autopsias en las cuales había lesiones de la aorta, y encontraron que en la aorta había entre un 10 y un 15% de lesiones, mucho más de lo esperado.
¿Cuál es el mecanismo? En general son directo daño que se produce con el cinturón. Puede ser de una vía indirecta también porque se comprimen los órganos adyacentes, incrementando la presión intratorácica hasta llegar hasta 1000 milímetros de mercurio, y en ese caso puede terminar con la ruptura de la aorta, que en ese caso el paciente no lo vamos a ver, o puede terminar con una lesión que no es completa. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es esto aquí, que fue exactamente nuestro caso. En los 2/3 casos, los pacientes se presentan con una lesión del intestino delgado. Esto significa que este paciente o va a tener un altísimo riesgo de hacer una interposición con un conducto, o va a requerir tener un extra anatómico bypass. De tal manera que en 2/3 el riesgo de explorar, si el paciente lo necesita, es alto. Y básicamente ustedes saben que las lesiones torácicas son muy frecuentes, pero en este estudio 530 el 9% de los casos estuvieron relacionados con nuestra causa específica, con nuestro tema específico, que es de las lesiones de la aorta abdominal. En 56 tuvieron transecciones, de tal manera que esos no llegaron ni siquiera al hospital, y el otro 9% son los que nos llegan a nosotros. De la aorta abdominal, en este otro estudio se mostró cuáles son los lugares más frecuentes. Debajo de la arteria mesentérica inferior, debajo de las renales, entre la mesentérica inferior y la bifurcación. El caso que nosotros teníamos aquí era debajo de la arteria mesentérica. Miren la mortalidad, extremadamente alta, porque está asociado con otras lesiones por hemorragia, porque puede haber una lesión mesentérica con una embolización distal, van a la insuficiencia renal porque está justo a ese nivel, pueden tener un infarto, pero la mortalidad que ustedes tienen que tener entre 18 y 37%. Y una de las presentaciones más típicas en 1/3 de los casos es que debido al trombo dentro del lumen de la arteria aorta pueden hacer embolizaciones distales. La presentación clínica más frecuente es cuando tienen una examinación anormal con las diferencias de presiones. Tienen un 70% de ya lesiones neurológicas por lesiones de los nervios periféricos. Puede haber una obstrucción completa cuando pierden los pulsos, o puede haber una disrupción de la íntima que va también a crear o una oclusión desde afuera hacia adentro, o puede crear también una embolización. Los casos retardados pueden producir estrictura, pseudoaneurismas. Pueden ser estos pseudoaneurismas una fuente de embolizaciones distales, trombosis de la aorta, y también pueden romperse. Los casos más frecuentes que lo podemos estudiar, como ustedes vieron allí, fueron la tomografía computada, la angiografía, y la resonancia magnética también puede ser de utilidad. No hay pulsos, una isquemia severa, hematomas que están expandiéndose. Esto requiere una inmediata cirugía, de tal manera que esto no es lo que estamos hablando. Volvamos a nuestro caso. ¿Se acuerdan ustedes que lo mandamos al paciente a la casa? 6 meses después el paciente se presentó con que tenía una claudicación a nivel de la cadera y claudicación también a nivel de la pierna, en las dos extremidades. Hicimos una tomografía computada, y lo que la tomografía computada mostró está aquí, que es un urinoma, y mostraba también de la aorta con un líquido y un pseudoaneurisma que ustedes pueden ver aquí, es decir, un hematoma alrededor. Hicimos una tomografía computada y ustedes pueden ver aquí la estenosis que existe, y aquí entonces la dilatación del pseudoaneurisma. ¿Qué hacer con este paciente ahora? Y vamos a hablar específicamente acerca de los stents. ¿Qué ventaja tiene usar lo mismo que se usa ahora para reparar los aneurismas de aorta con los stents endovasculares? ¿Por qué no usarlos para trauma? ¿Cuáles serían las ventajas en los casos agudos y cuál es la ventaja aún en los casos crónicos? No se necesita la anestesia general.
Se evita tener que entrar a una laparotomía en un lugar donde ya ha habido un tejido cicatrizal debido a la injuria que ha tenido anteriormente. No se tiene que hacer ningún clampeo de la aorta y, como dijimos, no va a haber violación del retroperitoneo, como ser en casos de fracturas de pelvis. Y lo más importante es la contaminación. 1/3, dijimos, de los casos que tienen en casos agudos están combinados con lesiones del intestino delgado. Y sería importante hacer alguna diferenciación entre lo que es el paciente de trauma y el paciente con problemas crónicos de las arterias. En los pacientes que tienen aneurisma, uno de los principales problemas que tienen es que no pueden hacer la fijación proximal porque el cuello del aneurisma no es un cuello bien delimitado. El cuello generalmente tiene una angulación después que se produce el aneurisma. Generalmente está muy cerca de las arterias renales y es un problema de poder hacerlo cerca de ahí. Dentro del aneurisma, los que han operado los aneurismas pueden verse que tienen cantidad de trombos que hay que sacarlos. Y hay que usar los stent que son self-expand. Cuando hablamos de una población de trauma, ¿ustedes se acuerdan cuántos años tenía este paciente? 26 años. Un paciente con todas las arterias perfectamente en buenas condiciones, de tal manera que no va a haber problemas con el cuello del aneurisma, no va a haber problema con el diámetro de las arterias femorales para poder llegar, de tal manera que es prácticamente uno de los ideales. Y quisiera hacer aquí una buena diferencia entre lo que es tener que reparar una lesión traumática de la aorta torácica que está a milímetros de la arteria subclavia y que justo donde hay que poner el stent hace una curva, que es donde vienen los problemas de leak, de tal manera que lo que se aplica para la reparación de la arteria aorta torácica no es lo mismo y los pacientes de la aorta abdominal son candidatos casi perfectos. Volvemos a nuestro caso. Y una de las cosas que debo explicarles es que en nuestro hospital, el cirujano vascular es el que hace toda la parte de la radiología intervencionista. En Estados Unidos en general es muy difícil poder entrar en el campo de los radiólogos intervencionistas. Nosotros hemos entrado y tenemos 2 días a la semana de nuestro servicio de cirugía vascular en el servicio de radiología y tenemos nuestro el C-arm dentro de sala de cirugía de tal manera que todas las embolizaciones por pelvis las hacemos absolutamente nosotros. De tal manera que en este caso, este paciente no tuvimos ningún problema de poder entrar por la arteria femoral porque es un paciente que no tiene problemas arteriales. Lo que se le hizo fue un poco difícil poder entrar en las estenosis, se le hizo una dilatación y prácticamente colocamos 2 stents de lo que ustedes pueden ver ahí de 25 milímetros, que ya les voy a mostrar el resultado. Estos son los stents y aquí lo tienen con el angiograma después. Prácticamente post-stent se resolvió el problema del pseudoneurisma, se resolvió el problema de la estenosis, la claudicación es resuelta y el riesgo de tener una embolización distal también fue resuelto. ¿Qué es lo que podemos hacer en síntesis? La reparación endovascular técnicamente es posible, puede ser hecha con anestesia local, evitamos tener que entrar en los hematomas de pelvis, evitamos tener que hacer un bypass extraanatómico de la axila a la femoral y una cosa importantísima en trauma, el stent una vez puesto inmediatamente no necesita heparinización sistémica. Hay 4 estudios en Francia y este es el más importante, de los cuales ellos tienen un grupo de 7 casos y que la conclusión de los autores es que poder utilizar la técnica endovascular es algo que es seguro y eficiente en el caso de las lesiones de la aorta abdominal. Volvemos a nuestro caso. El paciente tuvo totalmente resuelta la claudicación
después de la cirugía. El CT scan de follow-up, 6 semanas y 9 meses después, mostró, y ya lo vamos a ver, que se resolvió el hematoma retroperitoneal. 9 meses después, el paciente ha estado libre de todo síntomas. Acá tienen la tomografía computada, acá pueden ver el stent, el urinoma que ha estado intacto. Pueden cerrar los ojos y pensar que si tendrían que haber abierto, tendrían que haber estado lidiando con esto y con el hematoma. Indudablemente que en toda nueva tecnología tenemos que esperar los estudios finales, pero en trauma hay ciertos, digamos, casos que va a ser imposible poder hacer doble randomizado. La cantidad de casos que tenemos de lesiones de aorta no son tantas, entonces tenemos que transpolar los hallazgos y los hallazgos que tenemos, por un lado, de la cirugía de los aneurismas de aorta y por segundo, transpolar de las lesiones torácicas, de la aorta torácica, podemos concluir de que esta es una alternativa de manejo no operatorio en el cual los cirujanos tenemos que empezar a pensar y tenemos que empezar a ser agresivos de tal manera de no permitir a los radiólogos que tomen nuestro lugar. Muchas gracias.